Doctor, habla Daniela Tovar. Le voy a exponer el caso clínico del parcial final. Este es nuestro paciente. Su nombre le puse paciente parcial. Su motivo de consulta, que es, digamos, una de las principales razones por las cuales nosotros los ortodoncistas nos guiamos para definir el plan de tratamiento ideal de nuestro paciente para cumplir no solo los objetivos a nivel de ortodoncia, a nivel dental, facial, sino obviamente todos nuestros objetivos deben deben estar encaminados a lo que nuestro paciente de verdad quiere y desea para que se vaya de manera satisfactoria. No lo conozco. Cuando recibí toda la información para iniciar el análisis de esta información, me preocupé pues por medidas, por angulaciones, por otras cosas, y cuando me di cuenta me faltaba lo más esencial, lo más importante, que era cuál era el motivo de consulta, porque este paciente había asistido a la clínica de ortodoncia pues para iniciar su tratamiento. Entonces por eso lo pongo en signo de pregunta y resaltando que es uno de los factores más importantes que no tome en cuenta para iniciar pues el desarrollo de este ejercicio. Bueno, al análisis facial horizontal y vertical, observo que es un paciente con una hemicara izquierda levemente más ancha en comparación con la del lado derecho y un poco más corta también en comparación con el lado derecho. Línea media facial coincide con el filtro labial y con el mentón, y observo competencia labial, labios normales, línea labial paralela y arco de Cúpido levemente acentuado. En los análisis de tercios, en esta, doctor, no quise tomarlas. Sabemos que las medidas deben tomarse pues de manera presencial en el paciente, ya que aquí pues podemos tener distorsiones a nivel de las fotos. Entonces lo que hice para analizarlo de una manera más práctica y no sesgándome con números fue con el tamaño. Entonces al tercio superior le puse A más 1, que correspondería al porcentaje de A. Le puse A más 1 porque yo al dibujar los tercios en la foto observo que el tercio superior está más aumentado en comparación con los demás. Entonces para mí ese tercio corresponde a un porcentaje de A más 1. El tercio medio veo que es más pequeño de lo normal en comparación con los demás, entonces le puse A menos 1, siendo un porcentaje de A menos 1%, es decir, el más pequeño en comparación con los otros dos. Y el tercio inferior lo observo que tiene un tamaño proporcional un poco menor que el tercio superior, pues porque el paciente pues tiene una frente un poco más prominente de lo normal, y a ese le correspondió el valor de A con un porcentaje de A%. Es decir, este análisis lo hice de manera abstracta, pero basándome en las fotografías que tengo para determinar que mi paciente tiene un tercio superior aumentado y no sesgándolo con medidas o con valores que no son correspondientes pues a las medidas tomadas de manera personal. Al análisis de perfil facial, saqué el análisis del perfil facial correspondiente a la fotografía, entonces lo hice con base a Schwartz, donde me da un paciente con una cara prominente y un perfil recto. Al análisis del perfil facial con el ángulo aumento cervical, como no tengo la radiografía en físico, sí lo quise poner para mostrar de que el paciente efectivamente tiene ese ángulo aumento cervical, que cuántos grados es X grados, no lo conocemos exactamente, pero que analizando la fotografía podemos determinar que el paciente tiene una redundancia submental y que ese ángulo se encuentra aumentado. Eso mismo hice para el análisis de los siguientes ángulos. El ángulo nasofrontal, yo puedo observar que se encuentra también un poco aumentado. Podemos observar, bueno, el ángulo nasofacial, pues como estaba en las medidas cefalométricas, sí lo pudimos calcular y nos da 119 grados, que está aumentado. Y el surco mentolabial sabemos que se observa claramente que sí se encuentra también más aumentado con respecto a la norma. Al análisis de los tejidos blandos observamos que la cefalometría pues que
tiene nuestro paciente, básicamente pues tiene otras medidas, algunas medidas diferentes, sobre todo en tejidos blandos, que pues manejamos nosotros en el compendio. Entonces acá, por ejemplo, quise hacer el análisis de tejidos blandos, pues con respecto a esas medidas. Entonces tienen pues importante la línea H que va de Nación a Pogonium de tejidos blandos, y tenemos una de las medidas aumentadas que fue el surco inferior a la línea H. Entonces tomamos ese valor, en promedio es de 3 milímetros, pero nuestro paciente tiene un promedio de 11 milímetros. Entonces esta medida en tejidos blandos, que nos puede ayudar, pues nos da como una indicación de cómo debemos manejar las inclinaciones axiales de nuestros incisivos inferiores y cómo ellos repercuten en los tejidos blandos. Entonces, como podemos observar, al ser un poco más profundo y un poco más aumentado esta medida en comparación a la norma, nos da una idea de que esas inclinaciones de esos incisivos inferiores pues no están directamente en la norma, sino que pueden estar aumentados. Otra medida que estaba alterada con respecto a la norma era el grosor del mentón. Encontré que los valores promedios, pues ahí nos aparecía en la tabla de datos, era de 10 a 12 milímetros. Pero revisando en la literatura nos mencionan que variaciones grandes, ahí hablaban más que todo más de 19 milímetros, deberían de ser reconocidas, y que en esos casos era esencial dejar los incisivos inferiores y superiores en una posición más anterior y mantener el soporte labial necesario. O sea, ahí nos estaban haciendo referencia de que debemos manejar unas inclinaciones ideales en esos incisivos superiores e inferiores, porque efectivamente ellos iban a tener una influencia en el soporte labial de nuestro paciente. Y se encuentra pues un poco más aumentado, 4 milímetros de más con respecto a la norma. En la miniestética podemos observar que la línea dental superior se encuentra desviada 1 milímetro a la derecha, y podemos observar que el paciente presenta corredores amplios y una sonrisa media no consonante. En la microestética, como no lo tenemos, pues no tenemos los modelos y tampoco lo vimos clínicamente, simplemente al largo y al ancho le di unos valores de X y Y, pero en los cuales nosotros podemos observar solo con la radiografía, solo con la foto, perdón, de que son unos dientes un poco, pues están como llegando a la norma. O sea, vemos que el incisivo del lado derecho, el 11, se observa como un poco más larguito que ancho, pero que el 21 efectivamente se observa que es un poco más ancho que largo. Entonces yo concluí que este paciente presenta unos dientes incisivos un poco más anchos que largos, y puedo observar que la línea dental superior se encuentra desviada 1 milímetro a la derecha. Esta es la imagen cefalométrica de mi paciente con sus trazos. Ahí más o menos pues nos estamos dando una idea de cómo es su perfil esquelético. Estos son los datos que tenemos al análisis cefalométrico. Vamos a ver que encontramos ciertos valores alterados, que ya en mi cuadro de diagnósticos le voy a especificar qué fue lo que encontré alterado. Entonces acá podemos observar que el ángulo facial se encuentra disminuido, podemos observar que el SNA se encuentra levemente aumentado, que el SNB se encuentra dentro del promedio límite menor, o sea en 75, que la diferencia de ANB es de 10 grados, un WITS también se encuentra alterado, vemos que el plano mandibular también se encuentra alterado. Vemos que otro valor a nivel esqueletal que se encuentra alterado es la altura facial inferior, la longitud del maxilar, la longitud del mandibular. Entonces, pues podemos ver que vamos a encontrar varios diagnósticos a nivel esqueletal que ya le voy a especificar. Vemos también que hay ciertas medidas dentales alteradas y también tejidos blandos. Al análisis de la radiografía panorámica, ¿qué podemos observar? Vemos que el paciente tiene todos sus dientes en boca, presenta 32 dientes. Se observa que en la radiografía cálculos a nivel de los premolares, a nivel de los incisivos, se observan zonas que son compatibles con cálculo, pero también algo que debemos detallar muy bien es que el paciente presenta una pérdida ósea generalizada.
Como le digo, doctor, cuando recibí el caso, me preocupé por ver y observar otras cosas y no por preguntar datos que efectivamente van a ser muy críticos al momento de mi análisis y de mi definición como tratamiento, que una de ellas sería que al recibir este paciente, si encontramos bolsas activas, si encontramos gingivitis generalizada, si encontramos una enfermedad periodontal activa o una enfermedad periodontal ya preexistente. Porque si nos basamos solo en la radiografía panorámica, podemos observar que hay pérdida ósea y ya es un signo en el cual podemos identificar que hay una enfermedad periodontal. Vemos que los tips están alterados. Bueno, entonces acá tenemos las radiografías periapicales. Efectivamente, vemos que en la zona posterior superior hay una pérdida de ósea marcada. Vemos que en la zona de los molares inferiores, tanto derecho e izquierdo, también hay una pérdida ósea marcada. Vemos que hay una pérdida pequeña en los incisivos superiores, pero tenemos todavía huesito con que trabajar, y vemos en los incisivos inferiores que hay unos brackets cementados y que la altura pues del hueso a nivel de los incisivos inferiores sí se encuentra, digamos que en unos valores normales. Entonces, esta radiografía me hace pensar o me hace ver de que efectivamente tenemos un paciente que o está presente su enfermedad activa, que no la puedo diagnosticar sin los signos clínicos bases para destacar cualquier enfermedad periodontal, pero que radiográficamente algo sí ha afectado, que es en la parte ósea, y hay pérdida ósea en mi paciente. Estas son las fotos intraorales. Vamos al análisis intraoral con la fotografía frontal. Vemos la línea media dental superior desviada 1 milímetro a la derecha. Observamos que a pesar de que mi paciente en la radiografía panorámica y periapical observa una pérdida ósea preexistente, yo observo que su periodonto, su biotipo periodontal se encuentra normal, no lo veo reducido, veo que es un periodonto grueso. Pero puedo observar que tenemos ciertas zonas inflamadas, especialmente las papilas, a nivel del incisivo central y lateral y a nivel de los caninos superiores. Veo los frenillos normales. En la lateral derecha hice una aproximación teniendo en cuenta pues que la fotografía pues no está totalmente angulada hacia la zona posterior. Entonces hice una aproximación con ella de que mi clase molar es clase 2 por 4 milímetros y mi clase canina es clase 2 por 5 milímetros. Y que básicamente esa clase canina está en medio del canino y el incisivo inferior. Entonces hice una aproximación de cuánto ese canino superior estaba sobrepasando ya como el tamaño completo del canino inferior. En la lateral izquierda también hice una aproximación y me dio pues más o menos lo mismo, clase 2 molar por 4 milímetros y clase 2 canina por 5. En la oclusal superior observo una forma del arco triangular, rugas palatinas en relieve normal, línea media coincide con el rafé, palatogresión del 16, mesovestíbulo rotación del 15, 13 y 11, palatogresión del 12 y distovestíbulo rotación del 25 y el 26. En la oclusal inferior ya observo una forma de arco ovalado, apiñamiento leve, mesovestíbulo rotación del 42 y el 46, una distovestíbulo rotación del 44, una linguogresión del 47 y del 35, una mesolinguorotación del 48 y 38 y una mesolinguogresión del 37. La sobremordida vertical y horizontal, pues según lo que la última pista que recibimos antes de iniciar era que el overjet estaba de 7 milímetros, ya severo, y el overbite se encontraba en 3 milímetros, un poco leve. Hallazgos y diagnósticos. Bueno, doctor, entonces, según el paciente no sufre de nada, sistémico ASA 1,
En perfil facial me da un paciente leptoprosopo, pero pues con un perfil recto, una cara prominente, unos tercios no proporcionales, una sonrisa no consonante media, unos corredores bucales amplios y el ángulo nasolabial aumentado. A nivel esqueletal, veo que es un paciente con una relación sagital intermaxilar clase 2 estructural y posicional, me da